Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Acabamos de ver un breve resumen y explicación de un experimento llamado Universo 25 llevado a cabo entre 1970 y mediados de 1972 por el doctor John B. Calhoun, que era etólogo estadounidense. Él murió en 1995 y esta serie de experimentos encendieron una luz y le hicieron ganar notoriedad internacional sobre los efectos de la sobrepoblación en las especies. Y mucho de lo que él descubrió en este experimento se está viendo en la sociedad moderna y podría dar un poco de luz o explicación a por qué ciertas cosas están pasando de la manera que suceden y explicaría el comportamiento tribal de ciertos grupos poblacionales que nos están afectando, por ejemplo, a nosotros como hombres. Hay partes o términos dentro de este experimento que se podrían hasta cierto punto asociar con hombres como los hombres herbívoros de Japón y algunos, ¿por qué no?, asociarlos con comportamientos de los hombres MGTOW o hombres libres. Y vamos a ver por qué. Pero antes de eso, debemos entender algo. El doctor Calhoun descubrió o acuñó un término que se llama hundimiento conductual. ¿Qué es el hundimiento conductual? Es lo que describe los comportamientos aberrantes entre miembros de una especie, entre los que se consideran, por ejemplo, los ciertos comportamientos de los bellos o otros más que ya vamos a ver. Como veíamos en el video, el objetivo de este experimento era ver cómo la sobrepoblación afecta el comportamiento de los roedores o de las especies en sí. Y esto se había hecho no solo por el doctor Calhoun, sino que lo había explicado Desmond Morris en alguno de sus libros como El mono desnudo o El zoo humano, experimentos que él había hecho con monos. Y tanto Desmond Morris como el doctor Calhoun llegaron a la conclusión de que los ambientes donde hay abundancia de alimentos, agua, espacio y material para construir nidos llevan a un tipo de prosperidad que hacen que las especies, en este caso del doctor Calhoun, los ratones, se reproduzcan rápidamente. En el caso del experimento de Universo 25, los roedores doblaron el tamaño de sus colonias cada 55 días. Transcurridos unos 315 días, la tasa de reproducción se bajó en 3 su cantidad. Y cuando llegaron a ver 600 ratones, aparecieron lo que se llamaban los parias, que fueron atacados por los ratones más viejos. Y esto se explica porque en condiciones ideales los ratones vivían más tiempo y disponían de mayores recursos y comodidades, por lo que la sobrepoblación puede llevar a un comportamiento violento, en especial a los miembros de las poblaciones que tienen más edad. Entonces, en este caso, los ratones jóvenes tienen muchísimas menos posibilidades. Algunos murieron y otros buscaron lo que fue el aislamiento. Los ratones que se aislaron fueron denominados parias, porque eran ratones marginados que dejaron de reproducirse y que dejaron de proteger a las hembras. Y estas, a su vez, como una respuesta, se volvieron más agresivas y se inclinaron a ese lado biológico que es innato en todas las especies, incluyendo la nuestra, que somos una especie animal, aunque a muchos les duele aceptarlo. Y las hembras agresivas, dadas estas conductas, se dieron a la defensa de las crías, pero con el tiempo se volvieron en contra de las crías, incluso llegando a quitarles la vida y volviéndose ermitañas. Y negaron a reproducirse, se negaron a reproducir, lo cual bajó la tasa de natalidad entre los ratones. Si nosotros analizamos un momento cómo se aplica esto, por ejemplo, a lo que es la sociedad actual, podemos comprenderlo incluso con cierto tono similar a lo que es el aborto hoy en día. Y
cómo la ley, por ejemplo, del 80-20 y todo esto se va intensificando cada vez más como un tipo de control poblacional y de respuesta natural de cualquier especie a la sobrepoblación en la que nosotros vivimos. En este caso, lo que fue la gran explosión demográfica que tuvieron los ratones les provocó demasiado estrés. Entonces, los animales que no se reproducían, en este caso los ratones que no querían dejar descendencia, notaron que tenían menos estrés. Y este grupo dentro del experimento fueron llamados los bellos, los cuales no se reproducían ni se preocupaban en sí por cuidar de las hembras. Estos ratones denominados bellos no desarrollaban habilidades sociales. Entonces, por esto es que yo los asocio hasta cierto punto con los hombres herbívoros de Japón. Y, por ejemplo, este tipo de ratones no desarrollaron la agresividad necesaria para la defensa de territorios y de su grupo. Y a su vez no desarrollaron habilidades sociales para reproducirse, por lo que los más viejos sí tenían esa habilidad, pero ya no se podían reproducir. Y aquí viene otra parte que yo asocio con lo que es la población actual, con la feminización masculina y cómo los hombres son cada vez más débiles y la masculinidad incluso está bajo ataque. Entonces, se puede analizar cómo este experimento perfectamente se puede linear o poner paralelamente casi que con lo que está sucediendo en la sociedad actual y vamos a ver por qué. Los bellos o los ratones denominados los bellos sí se dedicaban pero a cuidarse a sí mismo. O sea, si calaban, buscaban comida, buenos lugares. Y en este punto, la reproducción se detuvo y los ratones viejos empezaron a morir. El asunto de comportamiento de los bellos es que una vez que este comportamiento se presenta, no se puede detener. Y esto se había analizado en una tribu africana que, si no me equivoco, se llamaban los It. Y se vio, por ejemplo, que no se podía detener este comportamiento una vez que se adoptaba. Y de esta forma, las hembras ermitañas y los ratones denominados los bellos se convirtieron en una mayoría de la población del universo 25 creado por el doctor Calhoun. Entonces vemos cómo esto se va presentando cada vez más en la sociedad, ¿verdad? Después dice que el resultado de esto, digamos, en los ratones bellos, fue que algunos tomaron comportamientos de gusto hacia sus pares, ¿verdad? Se homosexualizaron los ratones, ¿verdad? En algún punto. Y esto se había visto también en experimentos hechos por el doctor Desmond Morris con monos, donde se encajaban algunos grupos de monos y se empezaban a retirar las hembras. Y ante el aumento o la sobrepoblación de monos y el retiro de las hembras, estos tomaban gustos hacia sus pares, lo cual explica a su vez por qué ciertos grupos por ejemplo, en las cárceles o, por ejemplo, casi que todos los reos toman algún tipo de comportamiento de gusto hacia sus pares. Entonces, esto podría explicar cómo la sobrepoblación y la separación de especies conlleva gradualmente a este tipo de conductas entre los diversos animales. No solo se entiende desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de otros animales que hay en el planeta. Y ahora, hay mucha gente que dice que siempre ha existido, y la verdad es que sí, siempre ha existido, pero la sobrepoblación, según el experimento del doctor Calhoun y otros que había leído anteriormente sobre el doctor Desmond Morris, parecen avalar que la sobrepoblación tiende a la especie a tomar este tipo de conductas. Incluso otro etólogo, el doctor Richard Dawkins, que a pesar de que es muy conocido en el mundo por libros como El gen egoísta y otros que llevan a un tipo de disputa más que todo religiosa, sí había hecho algún tipo de escrito también sobre este tipo de comportamiento de sobrepoblación
y gusto por los pares que habían en algunas especies. Por lo tanto, entre mayor sobrepoblación es muy posible que este tipo de conductas aumenten como una respuesta natural biológica y también para lo que es el control de la sobrepoblación de la propia especie. El problema es que la sobrepoblación, ¿verdad? Como había explicado el doctor Calhoun, también rompe los roles sociales y por eso él en sus momentos, a inicios de los 70, llamó a controlar la sobrepoblación. También el doctor Calhoun indicó, ¿verdad?, que la sobrepoblación mundial dobla su tamaño cada X cantidad de tiempo y que llegado a un punto en específico, la forma de ser de la especie va a cambiar también y que los primeros grupos humanos serían bastante diferentes a el tipo de comportamiento evolutivo que iría adoptando nuestra especie si la sobrepoblación aumentaba. Él también diseñó un punto máximo que se llama man, eh, y dice que en este punto máximo de sobrepoblación humana se tienen tres opciones: seguir reproduciéndose, estabilizar la población o disminuirla. Cuando él empezó a hacer este experimento en el año de 1970, él calculó que el colapso sucedería 75 años después de del punto exacto en el que inició el experimento, o sea, del año 2045, según cálculos del doctor Calhoun. Y él dijo que el punto máximo de la población para llegar a este punto de comportamiento muy similar al de los ratones sería el de 9 billones de personas, de los cuales en el año 2019 se alcanzaron 7.600 millones de personas según el Censo Mundial de las Naciones Unidas. Y en el 2020 ya nos acercamos a los 8.000 millones de personas, de que se podría llegar aproximadamente a finales de año o a mediados del año que viene. Y eso preocupa porque nos acercamos cada vez más al punto que el doctor Calhoun predijo como man, ¿verdad? Que es como el límite donde esto ya empezaría a pasar. Sin embargo, si analizamos con ojos críticos, y lo venimos diciendo en el MGTOW desde hace mucho tiempo, y analizamos la población actual, se puede ver claramente que mucho del comportamiento del universo 25 ya se está viendo en la especie humana en general. También el doctor Calhoun dijo algo que es muy preocupante. Él dijo que el punto crítico, el punto de retorno o no retorno, o donde podíamos hacer algo o no hacer algo, era los 7.5 billones de personas. Y que ahí se debe decidir si se aumenta, se mantiene o se disminuye la población. Sin embargo, él había hablado también de que la ventana de cambio para nosotros evitar este proceso había iniciado en 1984 y que el impacto de esa ventana se mediría con el comportamiento reproductivo humano de los 15 años futuros a venir. Entonces estamos hablando que si tomamos en cuenta que en los años 90 fue una época bastante próspera para la humanidad, vemos que ante mayor prosperidad aumenta la reproducción. Y eso fue justamente lo que pasó. En los años 90 hubo una explosión demográfica, que es lo que estamos viendo como resultado de hoy en día. O sea, todos los nacimientos de 1990 por lo general son la explosión demográfica que tenemos hoy en día, que nos acercan a ese punto que el doctor Calhoun había descrito como el punto máximo o el punto man. A él se le preguntó en su momento si estaba preocupado y dijo que los resultados del experimento eran hasta cierto punto catastróficos y que le preocupaba en especial porque los comportamientos éticos, morales y de compasión de los ratones habían disminuido al aumentar su población y que esto pasaba también en la especie humana. Entonces, la preocupación del doctor Calhoun fue mayoritariamente la pérdida de la empatía y la compasión en la especie humana ante la explosión demográfica que se estaba por venir y que cada vez estamos viendo que es muchísimo más normal. Entonces, vean cómo lo que son los comportamientos de selección sexual de las especies, los comportamientos de empatía, de compasión, de agrupamientos tribales en la sociedad están cambiando de una forma muy similar a lo que se desarrolló en el experimento del universo 25 del doctor Calhoun. Y esto explicaría
movimientos como por ejemplo el feminismo, la criminalización del hombre blanco, la feminización del hombre y la masculinización de la mujer, aunque sería demasiado simplista y tonto hacer una comparación también exacta del experimento del universo 25 con el humano, porque a pesar de que coinciden muchas cosas, la mente humana es muchísimo más desarrollada y puede desviarse por muchísimas más aristas y tomar más caminos. Pero a mí me parece, sin duda alguna, que es una base de medición del comportamiento tribal humano que da una base para medir el futuro, lo que puede suceder con nuestra especie si seguimos aumentando la población humana al ritmo que lo estamos haciendo ahora, y vean cómo muchas de las cosas que se explicaban en el experimento del universo 25 del Dr. Calhoun realmente se están viendo en la sociedad actual. Lo preocupante es que estamos en el punto exacto en el que empieza el área crítica que describió el Dr. Calhoun. Porque en el mundo en este momento hay 7.700 millones de personas. Voy a dejar abajo en la descripción una página que se llama World Matters, y ahí se va a explicar, ahí van a ver ustedes en tiempo real cómo van aumentando las cifras, tanto de personas muertas como de personas que nacen. Pueden ver incluso hasta el número de artículos que se van creando en el mundo. Y ahí pueden ver cómo la población humana o se estabiliza o aumenta o disminuye en tiempo real. Y ahí pueden llevar una cuenta de cuántas personas están en el mundo viviendo en este momento. Entonces, si nosotros vemos lo que explicó y previno el doctor Calhoun, estamos en un punto crítico, y en este momento la población debe decidir si aumenta su número, si lo disminuye o si lo mantiene, porque estamos en el punto crítico descrito por el doctor Calhoun en su experimento. Y vean también cómo el experimento del universo 25 describe muchas conductas humanas de las cuales muchas personas se preguntan que por qué suceden, pero tienen una explicación muy basada en la sobrepoblación mundial. Y dejo recomendado también que lean los libros del Mono Desnudo y El Zoo Humano del doctor Desmond Morris, para que se informen también sobre los experimentos que él hizo de sobrepoblación en las especies y cómo esto afecta también el desarrollo en la conducta del ser humano. Se puede aplicar la descripción del universo 25 para hablar del hombre MGTOW. Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no, porque como explicaba, la mente de nuestra especie es muchísimo más desarrollada que la de otros animales, por lo que tiene muchísimas más aristas por donde se puede abordar hasta ser un punto casi que infinito. Pero para mí, sin duda alguna, el MGTOW es hasta el momento un tipo de protección legal que los hombres hemos tomado, porque a diferencia de otras especies hemos desarrollado un sistema legal que nos perjudica. Y también los comportamientos de nuestra contraparte en especie, los seres de luz, han variado a tal punto que van a ir no solo envolviendo más al hombre a nivel social y legal, sino que van a ir poco a poco bajando la sobrepoblación, sin que esto signifique bajo ningún término, ningún mérito. Pero este tipo de comportamientos hacen que esta filosofía sea un tipo de resguardo para protegernos en un modo biológico, en un modo legal y en un modo social. Ahora, sería muy simplista decir también que los descritos como los bellos del experimento del universo 25 son netamente los MGTOW, porque como decía, la mente humana es bastante amplia, tiene bastantes aristas, y por eso hablaba también de los hombres herbívoros que se ajustan más a una descripción de este comportamiento de los bellos, porque recordemos, a diferencia de eso, que si bien los MGTOW tenemos cierta parte de esta conducta, también está formado por hombres que ya pasaron por un divorcio, por hombres que no son monjes célibes y aún mantienen relaciones, pero que no se desean reproducir y desean cuidarse más a sí mismos. En cambio, los bellos del experimento del universo 25 tenían un comportamiento aún más antisocial. Entonces,
vean cómo hasta cierto punto sí se puede considerar el comportamiento de los bellos como una parte del MGTOW dentro del experimento del universo 25 y de la conducta humana, pero hasta cierto punto no. Y esto se explica por, como decía antes, que la mente humana tiene muchísimas más aristas porque hemos desarrollado un cerebro muchísimo más complejo que el de otras especies. Pero si se estudia este tema del universo 25, se tiene una mente más amplia y una forma más fácil de comprender las dinámicas sociales y tribales que vivimos en la sociedad actual. Y reitero la frase que he dicho en otros videos de que tiempos fuertes crean, tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean personas débiles y personas débiles crean malos tiempos. Esto del experimento 25 se aplica totalmente a este tipo de frase y si en base a esto medimos la ruta que está tomando la sociedad actual en cuanto a conductas sexuales, en cuanto a la pérdida de la masculinidad, vemos que calza y que el comportamiento que estamos teniendo nos está dirigiendo a momentos difíciles y que estamos en un punto de decisión entre si aumentar la especie, mantenerla o disminuirla. Yo soy uno más del patriarcado que espero que les haya gustado el video y les agradezco el que hayan estado aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias.